Hola a todos y todas, este es un tutorial para aprender a manejar el formato de informe que se va a compartir a través del Dropbox. Para esto es necesario tener en cuenta una serie de consideraciones. La primera es que yo debo tener instalado el Dropbox en mi computador, es decir, no debo acceder a través de una página web, sino que tiene que aparecer instalado dentro de mi computador. La idea es que sea en un computador de carácter personal, porque recuerden que cualquier persona que borre un archivo en el Dropbox, pues va a borrar, si es una carpeta compartida, le va a borrar el archivo a todos los otros. ¿Cómo me doy cuenta que el Dropbox se encuentra guardado en mi computador? El Dropbox pues se encuentra en la sección de favoritos. Abro un explorador como este y una página de exploración. Y en la sección de favoritos voy a encontrar aquí el Dropbox y aquí adentro voy a encontrar una serie de carpetas. Recuerden que deben garantizar que la cuenta del Dropbox sea la que a la cual se le compartió la carpeta. Recuerden que eso lo hacen por la sección de preferencias, haciendo clic izquierdo en la cajita del Dropbox, clic derecho en la cajita del Dropbox. Entonces aquí identificamos el piñoncito, y en el piñoncito pues observamos que en el piñoncito observamos que al hacerle clic aparece este recuadro y pues en preferencias nos vamos a preferencias y aparece la sección de cuenta y ahí aparece el nombre de la cuenta a la cual está vinculado esta carpeta de Dropbox o este procesador de Dropbox. Entonces debe ser esta es la dirección que nosotros tenemos que suministrarle al coordinador para garantizar que realmente se está compartiendo los archivos al usuario pues específico. Entonces esa es la dirección, le doy a aceptar y listo. Cada educador va a recibir una carpeta. Por ejemplo, aquí yo tengo las 3 regionales mías. Entonces en la carpeta de Antioquia, ¿cierto? Voy a recibir una carpeta, por ejemplo, si yo soy un educador de Antioquia, y en esa carpeta pues voy a encontrar una serie de archivos. Lo primero que tengo que identificar es el archivo que me corresponde a mí. En este caso, digamos que soy educador de Cáceres, entonces abro Cáceres y me encuentro con esta información. En principio el archivo lo voy a recibir totalmente vacío. Esta era una prueba que estaba haciendo, entonces me voy a permitir borrar esta información. Voy a permitir borrar esta información para tenerla todo en limpio y poderles explicar el procedimiento que cada uno va a seguir. Entonces el archivo tiene que estar totalmente vacío. Cada coordinador debe garantizar que se les entregue vacío, esta información. Entonces la idea es la siguiente. Resulta que en la parte de arriba aparecen unos datos de identificación. Entonces, nombre del educador, digamos que en este caso voy a poner mi nombre, Giovanni Cano Bedoya, enter, ¿cierto? Y aquí aparece un primer cuadro que corresponde a la asistencia técnica a las AES. La meta del proyecto es desarrollar 3 asistencias técnicas: asistencia técnica 1, asistencia técnica 2 y asistencia técnica 3. La asistencia técnica 1 corresponde a la formación en el modelo de comportamientos prosociales y en la aplicación del instrumento de valoración de los niños y de las niñas. Entonces lo primero que yo voy a hacer es poner la fecha en la que yo hice ese evento. Digamos que lo hice el 10 de octubre del 2013. Y le doy enter. Si ustedes miran, inmediatamente aparece un semáforo en donde dice que está hecha la actividad. Las actividades que están pendientes son actividades que no se han realizado, entonces, y que por lo tanto pues no hay verificadores. Pero por ejemplo, para esta asistencia técnica que ustedes están viendo aquí, debe quedar registrado en un acta. Debe haber un acta del 10 de octubre del 2013 en donde se haya realizado esa actividad. Aquí pongo la cantidad de personas asistentes. Cada cuadrito, si ustedes miran,
tiene un comentario. Por ejemplo, si tuvo que dividir, es importante que leamos cada comentario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este comentario me dice, si tuvo que dividir la asistencia técnica en varios grupos, sume el total y consígnelo. Ubique las fechas en comentarios, observaciones. Por ejemplo, yo tenía 30 madres comunitarias a las cuales les hice la asistencia técnica, ¿cierto? Y eso lo tuve que dividir en varias sesiones, digamos en 2 sesiones, un grupo de 15 y otro grupo de 15. Aquí en esta no voy a poner las 2 sesiones, solamente pongo la fecha de la primera, pongo el total de las 2 actividades sumadas, en este caso 30, pongo el lugar, digamos sede del ICBF, y en comentarios pongo, se hicieron 2 asistencias técnicas, una el 10 de octubre y otra el 11 de octubre. En total, pues sabemos que fueron las 30, es decir, sumadas las 2 asistencias, fueron estas 30 madres comunitarias. Adicionalmente, en comentarios observaciones podemos poner otro tipo de información, por ejemplo, las madres comunitarias fueron receptivas al proceso y manifestaron su interés en apoyar las distintas actividades. Bueno, en términos generales, pues la idea es que ustedes puedan consignar ahí la información que consideren relevante. Es posible que no les aparezca el resto de la celda, eso no hay ningún problema. El asunto, claro, es que el dato de la información está ahí, que le va a servir al coordinador para luego obtener información cualitativa sobre lo que se plantea o lo que plantean las distintas madres comunitarias. Hay un segundo bloque que corresponde a la asistencia técnica a funcionarios. Esa asistencia técnica, la ideal es que haya que haya sido 1 o 2 o 3 funcionarios que hayan participado en esta sesión de asistencia técnica con madres comunitarias. Entonces, digamos que la misma fecha, 10 del 2013, y adicionalmente en este dato, la cantidad opera que igual en la parte de arriba, la cantidad corresponde a si fueron los funcionarios a cada una de las 2 sesiones, sumo las 2 sesiones y le pongo esa cantidad, entonces pongo, digamos, 5. Lugar, igual continuamos con la misma información. Lo mismo pasa con el caso de los comités técnicos. En el caso de los comités técnicos, la idea es que es posible que nos hayamos reunido varias veces con el centro zonal. Ponemos la primera fecha que corresponde a un acta que debemos tener nosotros soportada y que debemos haber escaneado e incorporarla en el Dropbox, y ponemos la cantidad de personas que asistieron a esos comités, el lugar, y en comentarios observaciones podemos decir se han realizado otros comités en las siguientes fechas, tales, en los cuales se han tratado los siguientes temas. Listo. Días de la familia, en días de la familia, pues lo ideal es que sea solamente un día de la familia, pero si tenemos que realizar varios días de la familia debido a la cantidad de gente que hay, de cantidad de familias que hay en algunos municipios, pues lo que hacemos es básicamente pues consignar, digamos, tenemos hasta 3 opciones, pero igual las que no nos alcancen, pues lo metemos en comentarios, observaciones. Resulta que hay algunos municipios en donde hay 2 o 3 educadores. ¿Qué pasa ahí? En ese caso, por ejemplo, digamos, yo tengo acá un municipio, una región que se llama, en Tolima, tenemos 3 educadores. En esos 3 educadores ustedes van a encontrar la carpeta educador 1, educador 2, educador 3. Entonces,
lo que vamos a hacer es dividir la cantidad de AES que se han desarrollado. Si decidieron hacer la asistencia técnica de una sola vez entre los 2 o 3 educadores, lo que hacemos es dividir la información. Digamos, si hicimos una reunión con 100 madres comunitarias o con 60 madres comunitarias entre los 2 educadores, entonces uno registra 30 y el otro registra 30, ¿cierto? Y en observaciones se pone eso, ¿cierto? Se hizo una sesión conjunta con el otro educador y en total fueron tantas madres comunitarias y obviamente pues debe haber un solo listado de asistencia. Entonces el listado de asistencia, el coordinador deberá haber verificado que esta información sea cierta, es decir, que si los 2 educadores comparten un mismo soporte, como por ejemplo esa lista de asistencia, pues lo ideal es que esté en la carpeta de cada uno escaneado, ¿cierto? Para, digamos, para el manejo de la información. Entonces, hasta aquí esta primera información que corresponde a las distintas actividades, asistencias técnicas, asistencias a funcionarios, los comités técnicos y los días de la familia. Hay un segundo bloque de información en donde nos vamos a encontrar las visitas domiciliarias. Aquí hay una opción de hasta 40 visitas domiciliarias. Es bastante improbable que por educador haya más de 40 visitas, más de 40 niños a visitar. Entonces, para esta información, el coordinador les debió haber enviado un generador de reportes, en donde en el generador de reportes ya se los voy a mostrar. Los sociales 2013. Un generador de reportes en donde aparece la lista de niños a visitar. Por ejemplo, aquí estamos viendo el generador de reportes del municipio de Remedios, en donde el coordinador me está diciendo que debo visitar a estos 15 niños de estas, con estos nombres, con estas edades y con estos niveles de riesgo. Entonces, lo que voy a hacer yo básicamente es trasladar estos nombres, ¿cierto? Trasladar estos nombres a el cuadro. Entonces, perfectamente lo que puedo hacer es coger y copiar la lista de nombres. Otra vez los vamos a coger y copiar la lista de nombres y digamos que vamos a abrir el formato de informe de remedios. Listo, tenemos aquí y lo que voy a hacer es pegarlo. Miren la opción que yo le di de pegado. La opción que le di, ¿cierto? Le di 1, 2, 3, ¿cierto? Le doy clic derecho y le doy esta opción. Para que aquí detallarlo, esta opción que dice 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque me está pegando solamente los valores y eso no me afecta el formato de la celda, ¿cierto? Entonces tenemos aquí los 15 niños, tenemos estos 15 niños y en el nivel de riesgo, pues lo tengo también acá, lo selecciono y le doy copiar. En mi otro formato. Entonces selecciono y 1, 2, 3 y le doy el nivel de riesgo. Y ahí perfectamente me casa. Resulta que en algunas versiones de Excel esto no es posible, por lo tanto no es posible copiarlos, entonces va a tocar digitarlo uno por uno, ¿cierto? Este es un Excel 2010, debe permitirles copiar la información, entonces no hay ningún problema, pero si tengo otra versión de Excel es posible que no me permita copiarlos, sino que tengo que digitarlos uno por uno. Ahora bien, aquí, y si ustedes notan, me aparece en la lista, en este recuadro, que debo visitar 15 niños. En efecto, esos son los niños que me deben aparecer en el reporte que me manda el coordinador de la lista de niños a visitar. Entonces, desde esa perspectiva,
Lo que yo hago es trasladar esta información y me quedaría faltando esta información relacionada con el puntaje de riesgo, que esa la saco de cada una de las valoraciones respectivas de los niños. Esa valoración, ese puntaje de riesgo, pues lo que yo hago es trasladarlo. Esa es, digamos, una labor un poco más dispendiosa, pero es abrir el archivo, buscar el niño y poner el puntaje de riesgo. Esa es una opción. La otra opción es que el coordinador me envíe, que es otra opción, que el coordinador me envíe la revisión del Dropbox con el merge, que es el procedimiento que hace el coordinador para verificar que esté toda la información completa. Por ejemplo, este de Keepdo, que es esta tabla, ¿cierto? Es esta tabla grandotota en donde están todos los niños. Lo que yo hago es coger, aquí hay dos archivos, aquí hay dos al final, en el extremo final de la tabla, hay dos grandes columnas, una que se llama, una primera, que voy a ponerla aquí en amarillo, y otra aquí, que la voy a poner en, digamos, azul, ¿cierto? Que es la escala de valoración de puntajes. Entonces, lo que hago es aplicarle filtro. Voy a hacer el ejercicio aquí por si de pronto no sabemos cómo aplicar filtro. En la parte superior, en la pestaña de inicio, ustedes encuentran este embudito. Este embudito que dice de la A a la Z, le dicen en la primera fila, parados en la primera fila, digamos, voy a garantizar que estoy parado en la primera fila, le doy ordenar y filtrar y le aplico filtro. Entonces me deben aparecer en esa primera fila estas flechitas. Todas las celdas, absolutamente todas las celdas de la primera fila, que en este caso es esta, la voy a poner en azul, ¿cierto? Tienen, que son los encabezados, tienen esa flechita como ustedes pueden ver. Entonces me paro en la primera valoración, es decir, en la que está en amarillo en este caso, no en la última, porque la última es de prosocialidad, en la primera que aparece ahí, y le doy filtro. Entonces en filtro me aparecen estas opciones: al borde de riesgo, medio, en este caso sin riesgo. No aparece alto porque en el municipio no hay alto. Entonces lo que yo hago es que le quito seleccionar todo y le pongo al borde del riesgo y medio. Y ojo con esto, si en el municipio aparece alto, un niño o dos niños o varios niños con riesgo alto, también la marco. Y luego le doy aceptar. Y eso hace que solamente se me muestren los niños y las niñas que aparecen en riesgo alto. Entonces esto me permite a mí identificar claramente cuáles son los niños. Entonces, por ejemplo, tengo acá a Sebastián Rentería Mena, Diana Ibargo en Córdoba, Jonier Ibargo en González. Esos son los niños que yo he digitado, que he copiado antes. Tengo que verificar que estén en el mismo orden, ¿cierto? Y si no, lo que hago básicamente es oculto, selecciono todas estas filas, todas estas columnas hasta el nombre, solamente del niño, que me aparezca el nombre del niño, ¿cierto? Garantizo que desde aquí, primer nombre, primer apellido, segundo apellido, no necesito el sexo, cubro todas las columnas hasta la primera evaluación, ¿cierto? Y le doy clic derecho, me sale el menú contextual y le digo que me oculte. Para mostrarlos, pues hago lo mismo, selecciono todo el rango y le digo que me muestre. Entonces, si ustedes observan, voy a quitarle el zoom a esto. Aquí, digamos, tengo una serie de información que no necesito, entonces voy a eliminar estos comentarios que no los necesito en estos momentos. Listo. Entonces aquí tengo
el nombre del niño con su nivel de riesgo, y lo que tengo que hacer es pasar esta lista de nivel de riesgo al otro lado. Si está en el mismo orden, pues puedo hacer el ejercicio de copiar y pegar. Eso es para el caso de para la escala de valoración de puntaje. Si yo quiero, ¿cierto? Solamente tener el valor que es la otra celda que me están pidiendo, que es la de puntaje de riesgo, que es esta que me están pidiendo, porque ya en el reporte me están dando esta otra. Si es esta de puntaje de riesgo, lo que hago es básicamente ocultar, pero lo único que hago es no ocultar la casilla de total. Entonces, primer nombre, segundo apellido, oculto. Y como verán ustedes, me aparecen acá. Entonces, lo único que hago es copiar estos 15 niños y le doy otra vez 1, 2, 3, pegar. Partiendo de la premisa de que están en el mismo orden. Es decir, que el primero de Kleider aquí es Kleider en el otro lado, ¿cierto? En el otro archivo. Entonces, digamos que eso se puede hacer. Luego, ¿qué es lo que sigue? Yo programo las visitas y entonces a medida que vaya llenando las visitas, voy haciendo el reporte de visitas. Es decir, si el primer día hice 3 visitas, entonces, por ejemplo, visité a Kleider el 11, digamos el 20, por ejemplo, para darle tiempo. 20 de octubre del 2013 y le hice la primera visita también a Juan Sebastián, 20-10 del 2013, y le hice la primera visita a Deimar, 20-10 del 2013, ¿cierto? Luego le hice la segunda visita a la semana siguiente, digamos el 27-10 del 2013, y así sucesivamente hasta que todos los niños, es decir, todos los 15 niños deben tener el semáforo en hecho. No debe aparecer en rojo. Si aparece en rojo, solamente hay 2 opciones. Una de 2, o que yo me he atrasado con la realización de la visita o que el niño está retirado del proceso. Entonces, digamos que Juan Sebastián Balvin Cárdenas se retiró del proceso. Es decir, no voy a poder continuar. Entonces, para justificar esas razones, el por qué el semáforo continúa en rojo, le voy a decir que ese niño está retirado. Yo quiero que miren una cosa. Inicialmente, todos los niños están en no, así vienen preestablecidos. Y me aparecen 15 niños acá. Me aparecen estos 15 niños que son los niños a visitar, ¿cierto? Si yo, digamos, digo que Juan Sebastián Balvin se ha retirado, es decir, que sí, ya no me aparecerá aquí 15, sino que me aparecerá 14. Y en la parte de abajo, acá, de esa columna respectiva, me va a aparecer 1. Me tiene que aparecer la cantidad de niños que se retiran. Y esa cifra es acumulable. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 3 niños retirados de los 3 inicialmente, ya no tendré que visitar 15 niños, sino 12. Ese dato es muy importante para poder hacerle control a la cantidad de visitas. Recuerden que cada visita tiene que tener su soporte específico. Por ejemplo, en la primera visita, el principal soporte que ustedes van a encontrar corresponde a la ficha sociofamiliar diligenciada correspondiente a la familia del niño o niña que se encuentra en algún nivel de riesgo. Ahora bien, para cada caso de un niño retirado debe haber una justificación. Esa justificación corresponde a 3 grandes posibles razones. La primera es el niño se retiró de la unidad de servicio, es decir, los papás lo sacaron de ese hogar comunitario. La segunda razón es la familia rechaza el proceso, es decir, la familia definitivamente dice que no, por lo tanto,
esa familia debe firmar un acta, ¿cierto?, en donde dice que no quiere recibir las visitas. Lo mismo pasa aquí en el retiro de la UDS, se debe firmar un acta con la madre comunitaria en donde se dice que ese niño no continúa en la unidad de servicio. Y finalmente, pues, el niño que se traslada de ciudad. Esas son las 3 razones por las cuales uno se acepta el proceso. Entonces, para cada caso en donde dice que sí, debe haber una razón de retiro. Si la cantidad de sís no corresponde a la cantidad de razones de retiro, hay un problema, ¿cierto? Entonces el coordinador le hará la indicación de que debe corregir esa situación. Luego aparece esta segunda, este bloque de opciones en donde vamos a consignar el nivel de riesgo de la evaluación de salida y el puntaje de riesgo de la unidad de la evaluación de salida, pero digamos que en estas circunstancias, digamos en este actual momento, pues no se requiere esa información. Esa la sacaremos y la consignaremos de la misma manera en el segundo tutorial, en la segunda evaluación. Es posible que haya niños que nosotros evaluemos de entrada, ¿cierto?, pero no podamos evaluar a la salida. Si un niño es retirado del proceso, sí, por ejemplo, no debe ser evaluado. Esto debe estar en blanco. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, listo. Y finalmente, pues guardo el archivo, le doy archivo guardar y no tengo que moverlo de ninguna carpeta. Lo único que tengo que hacer es abrir la carpeta del Dropbox, abrir el archivo correspondiente, consignar la información y simplemente guardar y cerrar, ¿cierto? Entonces recuerden que el coordinador me va a compartir una carpeta con todos los datos del departamento. Si yo accidentalmente entro y borro alguna información de otro municipio, recuerden que eso queda registrado en el Dropbox y pues obviamente se harán las observaciones y los correctivos necesarios para que eso no vuelva a ocurrir. Entonces les pedimos que por favor ingresen única y exclusivamente a su municipio, porque recuerden que toda actividad que ustedes desarrollen dentro de esta carpeta queda registrada en el Dropbox. Bueno, espero que haya sido de utilidad y que pasen una feliz semana y que les sea fácil hacer el registro de la información. Gracias.